Imagina por un momento tu último día. No con miedo, sino con una calma absoluta. El ruido del mundo exterior finalmente se ha desvanecido. Estás a solas con tus pensamientos y tus recuerdos, haciendo el balance final. Y en esa quietud te haces la única pregunta que realmente importa. ¿He vivido bien? En ese momento, cuando todo lo demás ha sido despojado, ¿qué pensamientos te traerían una paz profunda, una sensación de una vida completa y bien vivida? ¿Y cuáles, por el contrario, te llenarían de un arrepentimiento amargo e insoportable por las cosas que hiciste, o peor, por las que nunca te atreviste a hacer? Esta no es una pregunta abstracta. Es el examen final para el que nadie nos prepara. Y la tragedia de la vida moderna es que la mayoría de nosotros pasamos nuestros días tan ocupados, tan distraídos y tan asustados, que evitamos esta pregunta hasta que es demasiado tarde. Vivimos persiguiendo metas que la sociedad nos dijo que eran importantes, solo para descubrir que no nos llenan. Guardamos rencores que nos envenenan el alma. Nos angustiamos por cosas que, desde la perspectiva de nuestro lecho de muerte, se revelarán como absolutamente triviales. Pero hubo un hombre que vivió con esta pregunta grabada en su mente cada día. Un hombre que ostentó el mayor poder del mundo conocido, el emperador romano Marco Aurelio, pero que entendió que su verdadero trabajo no era gobernar el vasto imperio, sino gobernarse a sí mismo, enfrentando guerras, plagas, traiciones y la constante presencia de la muerte. Él no esperó al final para hacer su inventario. Lo hizo cada mañana, en la intimidad de su diario, para asegurarse de que estaba viviendo de acuerdo con los principios correctos. Ese diario, que hoy conocemos como sus meditaciones, es un mapa para llegar a ese último día y poder responder a la gran pregunta con un sereno y honesto sí. Hoy no vamos a leer todo el mapa. Vamos a extraer de él sus 5 verdades más cruciales. Las 5 realidades fundamentales que Marco Aurelio creía que un ser humano debe aceptar para poder vivir sin miedo y morir sin arrepentimiento. Este no es un video sobre cómo ser más productivo. Es un video sobre cómo ser más sabio. Si alguna vez te has hecho estas preguntas en la quietud de la noche, si buscas vivir una vida con más significado y menos arrepentimiento, este es el viaje para ti. Suscríbete para no perderte las claves de esta sabiduría temporal y acompáñame en esta reflexión, porque las verdades que vamos a explorar tienen el poder de cambiarlo todo. Antes de sumergirnos en la primera verdad, es crucial que entendamos a nuestro guía. ¿Por qué Marco Aurelio? ¿Por qué la perspectiva de este emperador de hace casi 2000 años sigue siendo tan relevante hoy? No lo elegimos porque fuera un filósofo en una torre de marfil, teorizando sobre una vida que nunca experimentó. Lo elegimos precisamente por lo contrario. Marco Aurelio vivía en el epicentro del caos. Era, posiblemente, el hombre más ocupado y con más responsabilidades del mundo. Su oficina era a menudo una tienda de campaña en un frente de batalla helado, a cientos de kilómetros de su hogar. Cada día se enfrentaba a problemas que harían que los nuestros palidecieran. Lidiaba con la logística de guerras en múltiples frentes. Gobernaba una población de millones, con sus crisis políticas y económicas. Sufrió una plaga devastadora que aniquiló a una parte significativa de su imperio. Y en el plano personal, enfrentó la traición de sus generales más cercanos, la pérdida de varios de sus hijos y sus propios problemas de salud. Su vida fue una clase magistral ininterrumpida sobre la adversidad, la presión y la impermanencia de todas las cosas. Y es por eso que sus meditaciones son un tesoro tan incalculable. No son un tratado filosófico escrito para impresionar a otros. Son un manual de campo, un diario privado, brutalmente honesto, escrito por un hombre no para enseñar, sino para recordarse a sí mismo como ser un buen ser humano en medio de una presión insoportable. Cuando leemos a Marco Aurelio, estamos escuchando a escondidas el diálogo interno de uno de los hombres más poderosos de la historia mientras lucha, no por conquistar más tierras, sino por conquistar su propia mente. Cada una de las verdades que vamos a explorar no es una idea bonita que se le ocurrió en un momento de paz. Son las conclusiones a las que llegó en el fragor de la batalla. Son las lecciones que tuvo que aprender para no ser aplastado por el peso de su mundo. Son los principios que forjaron su resiliencia y su legendaria calma. Por eso, al recibir estas verdades, no las tomes como simples proverbios. Tómalas como lo que son. Los despachos urgentes desde el frente de batalla de la vida, escritos por un comandante que sabe que la única victoria que realmente importa es la que se libra en el interior. Y su primer despacho, la primera verdad que debemos aceptar, es la más difícil y la más liberadora de todas. Nuestro guía, el emperador, nos envía su primer despacho desde el campo de batalla. Es la primera verdad que debes grabar en las paredes de tu ciudadela interior si quieres llegar a tu último día sin el veneno del arrepentimiento. Y es esta:
Verdad número 1. Tu felicidad siempre ha sido, y siempre será, tu exclusiva responsabilidad. Desde la infancia, aprendemos a jugar un juego reconfortante pero profundamente destructivo. El juego de la culpa. Creamos una narrativa en la que somos los protagonistas virtuosos de nuestra historia, y nuestra infelicidad es siempre causada por un villano externo. Sería feliz si mi pareja fuera más atenta. Tendría paz si mi jefe no fuera tan exigente. Estaría tranquilo si mis hijos tomaran mejores decisiones. Podría haber tenido éxito si mis padres me hubieran apoyado más o si la economía fuera diferente. ¿Te suena familiar? Pasamos la vida construyendo la prisión de nuestra propia infelicidad, ladrillo a ladrillo, y luego le damos las llaves a otras personas, y pasamos el resto de nuestros días gritándoles a través de los barrotes para que, por favor, nos abran la puerta. Marco Aurelio, un hombre que estaba literalmente rodeado de gente incompetente, aduladores, traidores y las inmensas presiones de un imperio en guerra, entendió que si su paz dependía de que los demás actuaran correctamente, estaría condenado a una vida de perpetua miseria. En su diario, se lo recordaba una y otra vez. Una de sus reflexiones más famosas dice: «Hoy escapé de la ansiedad». O no, más bien, la descarté porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera. Esta es la declaración de independencia del estoico. Tu mente es tu reino soberano. Nadie, ni tu pareja, ni tu jefe, ni tus padres, puede entrar en ese reino y obligarte a sentirte desgraciado, ansioso o resentido. Solo tú tienes ese poder, y lo ejerces a través de los juicios que haces sobre sus acciones. Esta es, quizás, la verdad más dura de todas, porque nos quita la cómoda muleta de la culpa. Nos desnuda ante el espejo y nos dice: ya no hay a quien culpar. El único responsable de tu paz eres tú. Pero en el preciso instante en que aceptas esta carga, ésta se transforma en la liberación más absoluta que puedas imaginar. Porque si tú eres el único responsable de tu sufrimiento, eso significa, por una lógica inquebrantable, que también eres el único que tiene poder de crear tu propia serenidad. El poder nunca estuvo fuera. Nunca lo tuvo tu pareja, ni tu jefe, ni la economía. El poder siempre ha estado, y siempre estará, dentro de ti. Aceptar esta soberanía total sobre tu mundo interior es el primer paso para una vida sin arrepentimiento. Y la primera consecuencia de esta toma de poder, el primer territorio que liberas de la tiranía, es el vasto y estéril páramo del rencor. En la siguiente parte, veremos cómo esta primera verdad aniquila el resentimiento y te permite, por fin, perdonar a todos los que creías que te habían hecho daño. Cuando aceptas de verdad, a un nivel fundamental, que solo tú eres el autor de tu estado interior, una de las cargas más pesadas que arrastramos los seres humanos se desvanece como el humo. Esa carga es el resentimiento. El resentimiento es la creencia de que otra persona te debe algo. Te debe una disculpa, te debe un cambio de comportamiento, te debe la felicidad que crees que te quitó. Para castigarla, construimos una prisión en nuestra mente. Metemos a esa persona en una celda, y nos sentamos frente a los barrotes, día tras día, actuando como su carcelero, recordándole su crimen. Pero aquí está la trágica ironía. El prisionero nunca aparece. Está afuera, viviendo su vida, a menudo sin ser siquiera consciente del enorme espacio que ocupa en tu cabeza. El único prisionero real en esa celda, el único que sufre el castigo diario de revivir la ofensa una y otra vez, el único que se envenena con los barrotes de la amargura, eres tú. El resentimiento es el veneno que te bebes tú, esperando que sea el otro quien muera. Es una estrategia completamente ilógica. Y la primera verdad de Marco Aurelio la desmantela por completo. Si nadie, nunca, tuvo el poder de hacerte infeliz. Si tu sufrimiento siempre provino de tus juicios sobre sus acciones y no de las acciones en sí mismas, entonces, ¿qué es exactamente lo que les estás guardando rencor? No puedes, lógicamente, seguir culpando a alguien por tener un poder sobre ti que nunca tuvo en primer lugar. Sería como culpar a la lluvia por mojarte cuando tú fuiste quien decidió salir sin paraguas. La lluvia simplemente llueve. Las personas, a menudo, simplemente actúan desde su propia ignorancia, su propio dolor o sus propias limitaciones. Sus acciones son hechos externos. Tu resentimiento es el resultado de tu juicio de que no deberían haber actuado así. Y aquí es donde el perdón deja de ser un acto de bondad casi sobrehumana, reservado para los santos, y se convierte en un acto de pura lógica y de autocuidado radical. Perdonar, desde esta perspectiva, no es decir lo que hiciste estuvo bien. No es necesariamente reconciliarse o volver a confiar. Y ciertamente no es olvidar.
Perdonar es el acto de desmantelar la prisión que construiste en tu propia mente. Es mirar a ese prisionero imaginario y decirle, te libero de tu condena, no porque la merezcas, sino porque yo merezco ser libre. Me niego a seguir siendo tu carcelero, porque me he dado cuenta de que el único prisionero en esta historia siempre he sido yo. Es un acto de soberanía. Es reclamar la propiedad total de tu reino interior y expulsar a los fantasmas del pasado que habías dejado vivir allí sin pagar alquiler. Es la máxima expresión de la primera verdad. Mi paz es mi responsabilidad, y hoy elijo la paz. Al aceptar tu soberanía, te liberas de la tiranía de los demás. Dejas de ser un esclavo de sus acciones pasadas. Pero a menudo, en la historia que nos contamos, hay otro gran villano, el universo mismo, el destino, la mala suerte. Sentimos que hay un complot cósmico en nuestra contra. Para alcanzar la paz total, debemos enfrentarnos a la segunda verdad de Marco Aurelio, una que nos libera de tomarnos la desgracia como algo personal. Has reclamado tu poder sobre las acciones de los demás, liberándote de la carga del resentimiento. Pero a menudo, en la historia que nos contamos, queda un último villano al que culpar por nuestras desgracias. El universo mismo. La mala suerte. El destino cruel. Y aquí, Marco Aurelio nos ofrece la segunda verdad que debemos aceptar para encontrar la paz. El universo es indiferente a ti. Y esa es una noticia maravillosa. Esta idea choca frontalmente con nuestro ego. El ser humano tiene una tendencia natural y profundamente arraigada a verse a sí mismo como el protagonista de la historia. Cuando algo bueno nos sucede, lo llamamos bendición o buena suerte, como si el cosmos nos estuviera sonriendo personalmente. Y cuando algo malo sucede, una enfermedad, un accidente, una crisis financiera, nuestro primer instinto es preguntarnos con angustia, ¿por qué a mí? Lo interpretamos como un castigo, como una prueba diseñada específicamente para nosotros, como una señal de que el universo tiene un complot en nuestra contra. Esta es la arrogancia de la perspectiva humana. Creer que el vasto, antiguo e incomprensible cosmos se preocupa lo suficiente por nosotros como para tener un plan personal para hacernos sufrir. Los estoicos tenían una visión muy diferente y mucho más humilde. Veían el universo, al que llamaban el logos, como una red gigantesca y perfectamente racional de causa y efecto. Todo lo que sucede, desde la explosión de una estrella a millones de años luz hasta que se te caiga el café por la mañana, es el resultado lógico e inevitable de la cadena infinita de causas que lo precedieron. La naturaleza no te odia. Una tormenta no inunda tu casa porque tenga algo en tu contra. La inunda porque tu casa está en el camino de las leyes de la física, la meteorología y la geografía. No es personal. De la misma manera, la tormenta de una crisis económica, de un diagnóstico médico o de una pandemia no es un castigo divino enviado para ponerte a prueba. Es el resultado de una cadena de causas y efectos increíblemente compleja. No te está pasando a ti, simplemente está pasando, y tú, como todos los demás, estás ahí. Esta idea puede sonar fría y desoladora al principio, pero si te sientas con ella, descubrirás que es profundamente liberadora. ¿Por qué? Porque si la desgracia no es un ataque personal, entonces no tienes por qué sentirte una víctima. Ser una víctima implica que hay un verdugo, un agresor. Pero no hay verdugo. Solo hay causa y efecto. Te libera de la carga agotadora de tener que encontrarle un significado oculto o una razón cósmica a cada tragedia. A veces, las cosas malas simplemente pasan. No es una prueba. No es un castigo. Es solo el universo siendo el universo, indiferente y majestuoso. Aceptar la indiferencia del cosmos es un acto de humildad radical. Es aceptar nuestro verdadero lugar en el universo, una parte diminuta, pero interconectada, de un todo inmenso. Y una vez que abandonas el papel protagonista en el drama cósmico, una vez que dejas de ser la víctima de un destino cruel, te liberas para enfocarte en tu verdadero y único rol. En la siguiente parte, veremos cómo esta aceptación te libera de la pregunta inútil ¿por qué a mí? Y te permite concentrarte en la única pregunta que un estoico considera importante. Hemos aceptado la segunda verdad. El universo no tiene un plan personal para nosotros. La tormenta no sabe nuestro nombre. Al principio, esto puede sentirse como una pérdida de importancia, como si fuéramos insignificantes. Pero en realidad, es la máxima liberación. Es la liberación del papel más agotador y debilitante que podemos interpretar, el papel de la víctima. La mentalidad de víctima, la que nace de creer que el cosmos está conspirando en nuestra contra, está obsesionada con una única pregunta. Una pregunta que se repite en un bucle de lamento y autocompasión. La pregunta es, ¿por qué a mí? Pensemos en esta pregunta.
Es una pregunta que mira exclusivamente hacia el pasado. Busca culpables, ya sean otras personas o en un destino cruel. Exige una explicación a un universo que, como ya hemos visto, no da explicaciones personales. Y lo más importante, es una pregunta completamente inútil. No tiene una respuesta que nos sirva para avanzar. Te mantiene atrapado en el fango del resentimiento y la parálisis. Es una arenas movedizas para la mente. El estoico, al aceptar la serena indiferencia del cosmos, descarta esta pregunta como una pérdida de tiempo y energía. En su lugar, cuando la adversidad golpea, se hace la única pregunta que importa, la única pregunta que tiene poder de moverlo hacia adelante, la única pregunta que le devuelve el control. La pregunta es, dado que esto ha sucedido, ¿qué voy a hacer ahora? Observa la inmensa diferencia en el poder de estas dos preguntas. ¿Por qué a mí? Te convierte en el objeto pasivo de la historia. ¿Qué voy a hacer ahora? Te convierte en el autor activo de la siguiente página. ¿Por qué a mí? Busca culpables fuera. ¿Qué voy a hacer ahora? Busca la responsabilidad dentro. ¿Por qué a mí? Te encadena el problema. ¿Qué voy a hacer ahora? Te orienta hacia la solución. Veamos el cambio en la vida real. La situación, has perdido tu trabajo. La mentalidad de víctima, se pregunta durante semanas, ¿por qué me despidieron a mí? No es justo, después de todo lo que he hecho por esta empresa. El resultado es el resentimiento y la inacción. La mentalidad estoica acepta el hecho, he sido despedido. Y se pregunta inmediatamente, ¿qué voy a hacer ahora? Y la mente, en lugar de girar en círculos, empieza a moverse hacia adelante. Paso 1. Voy a actualizar mi currículum esta tarde. Paso 2. Voy a llamar a mi red de contactos mañana. Paso 3. Voy a analizar mis finanzas para ver de cuánto tiempo dispongo. Este cambio de pregunta es el motor de la resiliencia. Es la diferencia entre quedarse atascado en el problema y empezar a caminar paso a paso hacia la solución. Te devuelve el poder, pero también te exige una profunda dosis de humildad. Te obliga a reconocer que tu capacidad para cambiar el gran esquema de las cosas es, de hecho, muy limitada. Y esto nos lleva directamente a la tercera verdad que Marco Aurelio creía que debíamos aceptar en nuestro inventario final. Una verdad que, a primera vista, parece reducir nuestro poder, pero que en realidad lo enfoca con la precisión de un rayo láser. Es la verdad sobre el verdadero y humilde tamaño de tu reino. Hemos aprendido a dejar de culpar al universo y a enfocarnos en nuestra respuesta. Y esto nos obliga a enfrentarnos a la tercera verdad de nuestro inventario final, una que es profundamente humilde y a la vez increíblemente empoderadora. Tu círculo de control real es mucho más pequeño de lo que crees. Imagina que al nacer se te entrega una cantidad finita de energía vital, 1.000.000 de unidades de atención, de preocupación y de fuerza de voluntad para gastar a lo largo de tu vida. Ahora, desde la perspectiva de tu último día, mira hacia atrás. ¿Dónde las has invertido? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas de esas preciosas unidades has gastado enfadándote con las decisiones de políticos sobre los que no tenías ninguna influencia real? ¿Cuánta energía has invertido en preocuparte por la opinión de gente que apenas conoces, o que incluso no te cae bien? ¿Cuánta en chismes y en juicios sobre cómo otras personas deberían vivir sus vidas? ¿Cuánta en revivir una y otra vez un error del pasado, intentando cambiar mentalmente algo que es físicamente inmutable? ¿Y cuánta en construir castillos de ansiedad sobre un futuro que, cuando llegó, nunca fue exactamente como lo habías temido o esperado? Desde la perspectiva del final de la vida, es fácil ver este gasto como lo que es: una bancarrota trágica. Invertimos la mayor parte de nuestro capital vital en acciones que nunca nos dieron ni nos darán ningún retorno, porque estaban fuera de nuestra jurisdicción. La verdad estoica es que tu verdadero reino, el único lugar donde tu poder siempre fue absoluto, era increíblemente pequeño. Tu reino era tu mente, y los juicios y opiniones que elegías mantener, tus decisiones, y las acciones que emanaban de ellas, tu carácter, y la integridad con la que elegías actuar. Eso era todo. Ese pequeño y soberano círculo era tu único y verdadero dominio. Todo lo demás, tu reputación, tu salud, tu riqueza, las personas que amabas, eran, como ya hemos visto, indiferentes preferidos. Cosas que podías influenciar, quizás, pero nunca controlar por completo. Eran territorio extranjero. Esta aceptación de nuestro poder limitado es una de las lecciones más difíciles de la vida. Por eso, me gustaría hacer una pausa y preguntarte, de estas tres primeras verdades que hemos visto, que tu felicidad es tu responsabilidad, que el universo es indiferente y que tu control es limitado, ¿cuál te resulta más difícil aceptar en tu propia vida?
Déjalo en los comentarios. Reflexionar juntos sobre nuestras luchas nos hace más fuertes y nos recuerda que no estamos solos en este camino. Reconocer la inmensa cantidad de energía que hemos malgastado puede ser doloroso, pero esta verdad no está diseñada para generarnos más arrepentimiento. Está diseñada, como todas las verdades estoicas, para liberarnos. En la siguiente parte, exploraremos el inmenso alivio y la increíble eficacia que se encuentran al abandonar la agotadora pretensión de gobernar el mundo y enfocarnos, por fin, en gobernar nuestro pequeño pero soberano reino. Aceptar que tu reino es pequeño puede sonar, al principio, como una derrota. Nuestra cultura nos dice que soñemos en grande, que aspiremos a cambiar el mundo. Pero aquí reside una de las grandes paradojas de la eficacia y la paz. La verdadera fuerza no viene de la expansión, sino de la concentración. Pensemos en ello de esta manera. La mente no entrenada es como una bombilla de 100 vatios. Su energía, su atención, su preocupación, su fuerza de voluntad, se dispersa en 360 grados. Ilumina débilmente un poco de todo. La política internacional, la vida de los famosos, el error que cometió ayer, el miedo a lo que pasará la semana que viene, la opinión de su primo lejano sobre su nuevo corte de pelo. Su energía está tan diluida, tan esparcida por el vasto círculo de lo incontrolable, que no tiene poder de afectar a nada de forma significativa. El resultado es una luz débil y una sensación de impotencia. La mente estoica, que ha aceptado la tercera verdad, es como un láser de 100 vatios. Toma exactamente la misma cantidad de energía, pero la enfoca en un único y diminuto punto, su círculo de control. Y esa energía, al ser concentrada, adquiere el poder de cortar el acero. Se vuelve inmensamente poderosa, precisamente porque ha renunciado a la agotadora tarea de intentar iluminar toda la habitación. Esta es la liberación de la carga del mundo. Cuando dejas de gastar el 80% de tu energía mental en cosas que no puedes cambiar, de repente tienes un superávit masivo de atención y voluntad para invertirlo donde sí tienes un 100% de control. En la calidad de tu trabajo hoy, en la paciencia con tu familia esta noche, en el cuidado de tu cuerpo esta mañana, en el desarrollo de tu carácter en este preciso momento. Te vuelves extraordinariamente efectivo en el pequeño campo de juego que te corresponde. Y el resultado no es solo una mayor eficacia, sino una profunda paz. Es el alivio de dimitir del puesto que nunca solicitaste, el de director general del universo. Ya no te sientes abrumado por los problemas del mundo, porque entiendes con una humildad serena que no son todos tuyos para resolver. Te enfocas en la única tarea que siempre te fue asignada, la de gobernar con virtud el reino de tus propias acciones. Esta es la humildad del poder real, la fuerza que se encuentra en la concentración, no en la expansión. Y al enfocar toda nuestra energía en este pequeño reino interior, empezamos a darnos cuenta de lo que realmente estamos construyendo allí. No estamos acumulando cosas en el mundo exterior, sino forjando una cualidad indestructible en el mundo interior. Y esto nos lleva directamente a la cuarta verdad de nuestro inventario final, una que redefine por completo la naturaleza de la riqueza y de lo que verdaderamente nos pertenece. Hemos aprendido a enfocar nuestro poder en nuestro pequeño reino interior. Y ahora llegamos a la cuarta verdad de nuestro inventario final, una que responda a la pregunta fundamental. Después de toda una vida de esfuerzos, ¿qué poseemos de verdad? ¿Cuál es nuestro verdadero patrimonio? La respuesta de Marco Aurelio es, a la vez, la más humilde y la más grandiosa que podamos imaginar. Verdad número 4. Tu carácter fue la única posesión que realmente tuviste. Pasamos la vida entera en un frenesí de acumulación. Acumulamos dinero en cuentas bancarias. Acumulamos propiedades y objetos. Acumulamos títulos profesionales y seguidores en redes sociales. Y a todas estas cosas les ponemos la etiqueta de mío. Mi casa, mi trabajo, mi reputación, incluso mi cuerpo. El estoico ve esta idea de la propiedad como una ilusión fundamental, un malentendido sobre la naturaleza de la realidad. Nada de eso, nos dicen, es verdaderamente tuyo. Es un préstamo. La fortuna, el universo, la vida, llámalo como quieras, te lo ha cedido por un tiempo. Y la fortuna, que es caprichosa y no firma contratos a largo plazo, puede reclamarlo en cualquier momento, sin previo aviso y sin dar explicaciones. El dinero se puede perder en una crisis de mercado de la noche a la mañana. La casa puede ser destruida por un desastre natural. Tu reputación, construida durante años, puede ser aniquilada por un solo rumor malicioso. Y tu cuerpo, tu posesión más íntima, te será reclamado por la naturaleza, sin falta. Todo es temporal, todo es prestado. Pero hay una cosa, solo una,
que nadie te puede quitar. Una cosa que no es un préstamo de la fortuna, sino una creación enteramente tuya, forjada día a día, decisión a decisión, en el taller de tu alma. Tu carácter. Cada vez que elegiste la honestidad cuando la mentira era más fácil, construiste algo. Cada vez que elegiste el coraje cuando la comodidad te llamaba, añadiste una capa más de fortaleza. Cada vez que elegiste la amabilidad cuando tenías derecho al resentimiento, puliste tu obra. Cada vez que elegiste la disciplina sobre la gratificación instantánea, templaste tu espíritu. Tus actos de virtud, tus decisiones conscientes de actuar con sabiduría, justicia, coraje y templanza, esa es tu única y verdadera propiedad. Es la obra de arte de tu vida, y tú eres el único escultor. En tu lecho de muerte, en ese inventario final, el universo no te preguntará cuánto dinero tenías en el banco. Te preguntará, ¿fuiste justo? No te preguntará cuál era tu título profesional. Te preguntará, ¿fuiste valiente? No te preguntará cuánta gente te admiraba. Te preguntará, ¿fuiste bueno? Tu verdadero patrimonio neto no es la suma de tus activos materiales, sino la suma de tus acciones virtuosas. Esa es la única contabilidad que importa al final. Aceptar esta verdad, que tu única posesión real y permanente es tu carácter, es cambiar por completo el objetivo del juego de la vida. La mayoría de la gente juega un juego de acumulación externa. El estoico juega un juego de cultivo interno. En la siguiente parte veremos cómo esta simple pero profunda distinción te libera de la mayor ansiedad de la vida moderna, la carrera de la rata. Hemos aceptado la cuarta verdad. Nuestro carácter es nuestro único y verdadero patrimonio. En el momento en que internalizamos esta idea a un nivel profundo, no solo a nivel intelectual, se produce una de las liberaciones más profundas y relevantes de la vida moderna. Nos bajamos de la cinta de correr. Nos salimos, por fin, de la carrera de la rata. La carrera de la rata se alimenta de una creencia fundamental. Mi valor y mi felicidad dependen de lo que tengo. Esta creencia nos condena a una vida de comparación constante y de deseo insaciable. Siempre hay un coche más nuevo que comprar, una casa más grande a la que aspirar, un puesto más alto que alcanzar. Es un juego diseñado para no tener fin, y por lo tanto, para nunca dar una satisfacción duradera. Vivimos con una ansiedad de bajo grado constante, el miedo a quedarnos atrás. Pero cuando tu objetivo principal, tu gran proyecto de vida, se desplaza del mundo exterior al mundo interior, al cultivo de tu carácter, tu relación con el dinero y las posesiones cambia por completo. Pasan de ser el objetivo de tu vida a ser simplemente herramientas para tu vida. El dinero deja de ser un marcador de tu valor como persona y se convierte en una herramienta útil para obtener tiempo, seguridad y la capacidad de ayudar a los demás. Lo tratas con prudencia y respeto, pero ya no con la adoración y la ansiedad con que lo trataba tu antiguo yo. Tu trabajo deja de ser simplemente una forma de conseguir un sueldo más alto y se convierte en tu taller principal para esculpir el carácter. Cada día en la oficina o en tu negocio se convierte en una oportunidad para practicar la disciplina, la justicia con tus colegas, el coraje ante los desafíos y la sabiduría en tus decisiones. El trabajo se transforma de una obligación para sobrevivir en un campo de entrenamiento para la virtud. Y lo más importante, la necesidad de compararte con los demás se desvanece. ¿Cómo puedes comparar tu patrimonio interior, la calidad de tu carácter, con el patrimonio exterior de otra persona? Es como comparar el sol con un yate. Son de categorías fundamentalmente diferentes. Te liberas de la envidia, porque ya no deseas lo que otros tienen. Estás demasiado ocupado construyendo lo que es verdaderamente tuyo. Empiezas a encontrar una inmensa riqueza en la simplicidad, porque te das cuenta de que cada nueva posesión no solo añade comodidad, sino también preocupación, complejidad y algo más que proteger. Esta es la liberación del materialismo. La paz que se encuentra al saber que ya posees, dentro de ti, la única cosa que realmente importa y que nadie te puede quitar. Hemos aceptado nuestra total responsabilidad. Hemos aceptado la indiferencia del universo. Hemos aceptado los humildes límites de nuestro poder. Y hemos aceptado cuál es nuestro verdadero patrimonio. Ahora, nos enfrentamos a la última verdad, la más existencial de todas. Una que, una vez aceptada, tiene el poder de transformar no solo lo que valoramos, sino cómo experimentamos cada segundo que nos queda de vida. Es la verdad sobre la naturaleza del tiempo. Hemos redefinido nuestra relación con el poder, con el universo y con nuestras posesiones. Ahora, llegamos a la quinta y última verdad de nuestro inventario final, la que ilumina el propio terreno sobre el que se asienta toda la existencia. Es la verdad sobre la naturaleza del tiempo. Y es esta, verdad número 5.
El momento presente fue el único tiempo que realmente tuviste. Esta idea, a primera vista, parece obvia, pero si somos honestos, casi nunca vivimos de acuerdo con ella. Nuestra mente es una viajera del tiempo incansable, pero solo viaja a dos destinos, y ambos son ilusorios. Viaja al pasado o viaja al futuro. Pasamos una cantidad inmensa de nuestra vida en el pasado. Revivimos viejas heridas. Rumiamos errores que ya no se pueden corregir. Revisitamos triunfos que ya se han desvanecido, como un anciano general que repasa sus viejas batallas. El pasado es como un museo lleno de fantasmas. Podemos mirar las exposiciones, podemos sentir nostalgia o arrepentimiento, pero no podemos cambiar ni un solo objeto de sitio. Y mientras estamos perdidos en los pasillos del museo, la vida real, que está ocurriendo justo fuera de sus puertas, pasa sin que nos demos cuenta. O bien, nuestra mente escapa hacia el futuro. La mayor parte del tiempo lo hace para visitar el teatro de la ansiedad, donde ensayamos mil y una catástrofes que probablemente nunca ocurrirán. O a veces, viaja al teatro de la fantasía, donde nos decimos a nosotros mismos, seré feliz cuando consiga el ascenso, pague la hipoteca, me jubile, encuentre la pareja perfecta. Sacrificamos la felicidad real de la ahora por la promesa de una felicidad futura que puede que nunca llegue, o que si llega, no será como la imaginamos. Marco Aurelio, observando esta tendencia en sí mismo y en los demás, se dio cuenta de su profunda locura. Escribió en su diario, incluso si fueras a vivir 3000 años, o 30.000, recuerda que nadie pierde ninguna otra vida que la que vive ahora, ni vive ninguna otra que la que está perdiendo. Tu vida no es una larga línea de tiempo que posees. Tu vida es una sucesión de ahoras, de instantes presentes. El pasado ya no existe, es solo memoria. El futuro aún no existe, es solo imaginación. Lo único que es real, lo único que alguna vez has poseído, es este preciso instante, este latido del corazón, esta respiración. Aceptar esto no es una idea poética para un calendario. Es una instrucción radical sobre cómo vivir. Significa que el único lugar donde puedes ser feliz es aquí y ahora. El único momento en el que puedes actuar es aquí y ahora. El único instante en el que puedes practicar la virtud es aquí y ahora. Tu poder no reside en tu capacidad para reescribir el pasado ni en tu habilidad para controlar el futuro. Tu poder reside en la calidad de tu atención y tu intención en el momento presente. Esta es quizás la verdad más simple y, a la vez, la más difícil de practicar, porque nuestra mente está diseñada para vagar. Pero cuando la internalizas, cuando empiezas a entrenar el músculo de volver a la hora, una y otra vez, te liberas de las dos cargas más pesadas que arrastra la humanidad. En la siguiente parte, exploraremos la liberación final que esta verdad nos ofrece, la disolución del arrepentimiento y de la ansiedad. Hemos aceptado la quinta y última verdad. El ahora es lo único que existe, lo único que es real. Y esta aceptación es la llave maestra que abre las dos celdas en las que la mente humana ha estado prisionera desde el principio de los tiempos, la celda del pasado y la celda del futuro. Pensemos primero en la celda del pasado. Su guardián es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la emoción que nace de aplicar la sabiduría que tienes hoy a las acciones que tomaste ayer. Es una forma de autotortura profundamente ilógica. No puedes enviar a tu yo actual, más sabio y con más experiencia, de vuelta en el tiempo para tomar una mejor decisión. Cuando aceptas que solo el presente es real, entiendes que tu yo del pasado hizo lo mejor que pudo con el conocimiento, la madurez y la conciencia que tenía entonces. Lo perdonas, no porque sus acciones fueran necesariamente correctas, sino porque él ya no existe. Es un fantasma. Tu trabajo no es juzgar a los fantasmas del pasado, sino actuar con la sabiduría que has ganado desde entonces, aquí y ahora. El pasado deja de ser una carga pesada que arrastras a todas partes y se convierte en lo que realmente es, una biblioteca. Lo visitas de vez en cuando, no para vivir en él, sino para consultar una lección, extraer una sabiduría y luego volver, más preparado, al único lugar donde la vida ocurre, el presente. Ahora, pensemos en la celda del futuro. Su guardián es la ansiedad. La ansiedad es el acto de sufrir en el presente por algo que podría, o no, ocurrir en el futuro. Como decían los estoicos, es pagar intereses por una deuda que quizás nunca adquieras. Cuando aceptas que solo el presente es real, el futuro pierde su poder para aterrorizarte. Te das cuenta de que no vives en el futuro, vives en este momento. Y en este momento, casi siempre, estás bien. Estás a salvo. Estás respirando. El desastre que tu mente proyecta no está ocurriendo. Esto no significa que dejes de planificar para el futuro. Planificas,
como vimos con la premeditación, pero lo haces como un acto racional y deliberado en el presente. Y una vez que el plan está hecho, devuelves tu atención por completo al único lugar donde puedes ejecutar ese plan, el ahora. Esta es la liberación del tiempo psicológico. Al dejar de vivir en las memorias del pasado y las fantasías del futuro, toda tu atención, toda tu energía, toda tu capacidad para sentir, se concentra por completo en el momento presente. Y la vida, de repente, se vuelve increíblemente rica. El sabor del café por la mañana, la risa de un ser querido, la sensación del sol en la piel. Estos pequeños ahoras dejan de ser simples transiciones entre el arrepentimiento y la ansiedad, y se convierten en la vida misma, en toda su gloriosa y simple plenitud. Tu gratitud se dispara, porque por primera vez estás realmente presente para experimentar las cosas por las que dices estar agradecido. Hemos completado nuestro inventario. Las 5 grandes verdades que Marco Aurelio creía que debíamos aceptar. La responsabilidad es tuya. El universo es indiferente. Tu poder es pequeño. Tu carácter lo es todo. Y el ahora es tu único hogar. Aceptar estas verdades no es un mero ejercicio intelectual. Es la base para una buena vida. Y una buena vida, como veremos en nuestra conclusión, es la única preparación necesaria para una buena muerte. Hemos completado nuestro inventario. Con estas 5 verdades en nuestra caja de herramientas mentales, volvemos a la pregunta inicial. La pregunta de nuestro último día. ¿Cómo nos aseguramos de que, en ese momento final, la sensación predominante sea la paz y no el arrepentimiento? Los estoicos tenían un concepto para esto, la buena muerte. Pero, y esto es absolutamente crucial, para ellos la buena muerte no tenía nada que ver con las circunstancias externas. No se trataba de morir sin dolor, o rodeado de todos tus seres queridos, o plácidamente en una cama cómoda. Todas estas cosas son indiferentes, factores externos que están, en última instancia, fuera de nuestro control. La buena muerte estoica es un evento puramente interno. Es la capacidad de enfrentar el final de la vida con la misma calma, la misma razón y la misma virtud con la que te has esforzado por enfrentar cada día de tu vida. Es el último acto de carácter. Y aquí está la conclusión más simple y profunda de todas. No tienes que prepararte para una buena muerte. Tienes que concentrarte en vivir una buena vida. La buena muerte es simplemente la consecuencia natural e inevitable de la segunda. Es como la cosecha para un agricultor que ha trabajado bien su campo durante toda la temporada. No se pasa el último día antes de la recolección angustiado por si la cosecha será buena. La cosecha es simplemente el resultado orgánico de haber arado bien la tierra en primavera, de haber sembrado las semillas correctas, de haber regado y cuidado las plantas durante el verano. La cosecha se cuida sola si el proceso diario fue el correcto. Nuestra vida es ese campo. Y estas 5 verdades son las herramientas para cultivarlo bien. Una vida en la que has aceptado la responsabilidad total por tu propia paz es una vida libre de la amargura del resentimiento. Una vida en la que has aceptado la indiferencia del cosmos es una vida libre del veneno del victimismo. Una vida en la que has aceptado tu pequeño círculo de control es una vida libre de la frustración de intentar cambiar lo incambiable. Una vida en la que has aceptado que tu carácter es tu única posesión es una vida libre de la ansiosa carrera por la acumulación material. Y una vida en la que has aceptado que el ahora es tu único hogar es una vida libre de la prisión del arrepentimiento por el pasado y de la ansiedad por el futuro. Si vives de acuerdo con estas verdades, ¿qué arrepentimiento fundamental puede quedar al final? Has jugado la mano que te tocó lo mejor que supiste. Has hecho tu trabajo. Has cultivado tu jardín interior. El resultado final, la hora y la forma de la cosecha, ya no importa. Esta es la paz que Marco Aurelio buscaba en sus meditaciones. La paz de saber que, al final del día, había vivido de acuerdo con la naturaleza y la razón. La muerte nos llega a todos. Es la única certeza. Pero vivir y morir bien es una elección. Una elección que se hace no en el último día, sino en cada uno de los miles de días que lo preceden. Y esto nos lleva a nuestro llamado a la acción final y más urgente. Has escuchado el despacho del emperador. Has recibido las 5 verdades. La pregunta final y más importante es, ¿qué vas a hacer con ellas? La gran tragedia humana es que a menudo necesitamos la proximidad de la muerte para empezar a vivir de verdad. Esperamos a un diagnóstico terminal para finalmente perdonar viejas ofensas. Esperamos a la vejez para darnos cuenta de que pasamos la vida preocupándonos por trivialidades. Esperamos hasta que es demasiado tarde para decirle a la gente que la queremos y para empezar a vivir la vida que realmente deseábamos. Marco Aurelio, al reflexionar sobre estas verdades cada día, intentaba evitar esa tragedia. Y su mensaje para nosotros a través de los siglos es claro.
No esperes. No esperes a tu lecho de muerte para hacer este inventario. La vida no es un ensayo general. Esta es la única función que tienes. El reloj está en marcha. Acéptalas ahora. El llamado a la acción no es que te conviertas en un sabio estoico mañana. Es mucho más simple y mucho más profundo. Es este. Elige una de las 5 verdades. Solo una. Elige la que más haya resonado contigo, o la que, si eres honesto, más te desafíe. Y durante la próxima semana, conviértela en tu mantra, en tu recordatorio constante, en el filtro a través del cual ves el mundo. Si eliges la responsabilidad, cada vez que sientas la tentación de culpar a alguien por tu estado de ánimo, susurra para tus adentros: mi paz es mi trabajo. Si eliges la indiferencia del cosmos, cada vez que te sientas una víctima de la mala suerte, recuerda, no es personal, es solo causa y efecto. Si eliges tu círculo de control, cada vez que te encuentres angustiado por algo externo, pregúntate, ¿está esto dentro de mi reino? Si eliges que tu carácter es tu única posesión ante una decisión difícil, pregúntate, ¿qué acción construye mi carácter y qué acción lo erosiona? Y si eliges que la hora es tu único hogar, cada vez que tu mente vague hacia el arrepentimiento, la ansiedad, tráela de vuelta con la simple palabra: aquí. No necesitas dominar las 5 verdades mañana. Solo necesitas empezar a practicar una hoy. Porque una vida sin arrepentimiento no se construye en el último día. Se construye en la suma de miles de días como este. Se construye en la acumulación de miles de pequeñas decisiones conscientes de vivir de acuerdo con la verdad. Hay una frase famosa atribuida a los gladiadores romanos, que vivían bajo la sombra constante de la muerte. La muerte nos sonríe a todos. Lo único que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa. Empieza hoy a construir una vida cuya memoria te permita, en ese último día, devolverle la sonrisa a la muerte con serenidad y sin arrepentimiento. El trabajo empieza ahora.